Buenos días. El tema que nos correspondió fue sifones invertidos. Los integrantes son Oscar Carreño, John Eduardo Torres y quienes habla Leonel Delgado. Listo. Para empezar, ¿qué es un sifón invertido? Los sifones invertidos son conductores cerrados que trabajan a presión. Se utilizan para conducir el agua con el cruce de un canal con una depresión topográfica en lo que está ubicado un camino, una vía de ferrocarril, un dren o incluso otro canal. Los sifones invertidos están conformados por dos o más tuberías, dependiendo del caudal de diseño que se requiere conducir. Estas tuberías deben constar de facilidad de limpieza. Siempre que sea posible, se debe evitar el uso de sifones invertidos por los grandes inconvenientes que representa su conservación y mantenimiento. Sin embargo, muchas veces no es posible resolver de otra manera el problema de paso de presiones. Las características hidráulicas de los sifones invertidos. Estos son más eficientes que los vertederos libres para descargar el agua que por alguna maniobra equivocada aguas arriba podría desbordarse de un canal provocando dañados a las estructuras. Por ejemplo, de canales de riego. Cuando el nivel de agua rebasa el máximo admisible, se llena de sifón, que empieza a descargar hasta que el nivel desciende hasta considerando como norma, en cuyo momento entre aire en el conducto del sifón y se deseba. Los tipos de sifones, tenemos 4. La rama oblicua se emplea para cruces de obstáculos para lo que sea cuando con suficiente desarrollo y en terreno que no presente grandes dificultades de ejecución. El otro es el pozo vertical. Con una o dos ramas verticales son preferidos para emplazamientos de poco desarrollo o en caso de grandes dificultades, construidas sus características de fácil limpieza y reducido espacio. Los hacen muy aconsejables. Las otras es la rama vértice, similar al inciso B. El otro es con cámara de limpieza, tiene sus aplicaciones en obras de cruce de vías subterráneas. Bueno, la principal función de los sifones invertidos pues, es conducir el agua por medio de una tubería para poder superar obstáculos como los viaductos subterráneos, las quebradas, los ríos, las vías férreas, entre otros. Cabe recordar que estos sifones siempre van a trabajar a presión, por lo que siempre van a estar en forma de U, como lo vemos ahí en el dibujo. Estos sifones constan de dos cámaras, una cámara de entrada y una cámara de salida, y dos tuberías que las conectan por por las cuales van a pasar el flujo de agua. Bueno, entonces las dimensiones de estos sifones invertidos, pues según el RAS, del parámetro de diseño de 692, para el alcantarillado sanitario, la velocidad mínima de 1 metro por segundo y el diámetro mínimo de 200 milímetros. Para el sistema pluvial o combinado, la velocidad mínima es de 1,2 metros sobre segundo y el diámetro mínimo es de 300 milímetros. Bueno, para nosotros diseñar los sifones invertidos, vamos a tener en cuenta estas ecuaciones, como va a ser la de la pérdida menor de la cámara de entrada del sifón, donde B1 es la velocidad en la tubería de entrada del sifón, la pérdida por los codos del sifón, donde B2 es la velocidad en la tubería de la salida del sifón, y alfa es el ángulo del codo en grados. Las pérdidas por fricción en la tubería del sifón, como la ecuación de las pérdidas menores en la cámara de la salida del sifón, donde A sub 2 es el área mojada transversal del sifón
y A sub 3 es el área mojada transversal de la tubería de salida. Por lo tanto, la pérdida total de la energía en el sifón invertido calculamos con la siguiente ecuación. En aquellos casos en los caudales del sifón se encuentre por encima del nivel del terreno, en la figura 8,24. Y tenemos la última ecuación que la vamos a utilizar para calcular los coeficientes de pérdidas menores a la entrada del sifón, que va a ser de 0,5, y la salida del sifón, que va a ser de 0,1. Entonces, por esto vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbeck. Bueno, la ubicación dentro del sistema para estos sifones invertidos, en este caso la ubicaríamos dentro del sistema pluvial. Entonces, estos sifones invertidos deben ubicarse en casos especiales donde se requiera. Pues en este caso es necesario ubicarlos donde se presente un obstáculo y no se puede atravesar, ya que estos funcionan como en forma de U. No siempre lo veremos en un alcantarillado, pues lo más recomendable es no utilizarlos, por lo que estos sifones presentan atascamientos, entonces es mejor evitarlos. Bueno, las normas establecidas para la construcción de los sifones invertidos la encontramos en la resolución 0330 del 2017 en la sección 5 que nos habla sobre las estructuras complementarias de las redes de alcantarillado. Más específicamente en el artículo 158, que nos habla de los requisitos de diseño para sifones invertidos. Bueno, para esto tenemos que cumplir primero. Debe estar conformado mínimo por dos tuberías en paralelo. Eh, Segundo, para las redes de alcantarillado sanitario, el diámetro interno real mínimo debe ser de 170 milímetros y para redes de alcantarillado pluvial o combinado, el diámetro interno real mínimo debe ser de 280 milímetros. La velocidad mínima de flujo para el caso de alcantarillado sanitario debe ser de 1 metro sobre segundo y para el sistema pluvial o combinado la velocidad mínima es de 1,2 metros sobre segundo. El trazado de los conductos no debe tener pendientes mayores a 22,5. También las entradas a los conductos deben ser reguladas por vertederos de tal forma que las tuberías pueden ponerse en servicio progresivamente. Eh, También al final del sifón invertido se debe ubicar estructuras de conexión. Para diámetros menores o iguales a 760 milímetros antes del sifón se deben instalar rejillas con mecanismos para detener o remover el material que pueda pues, obstaculizar el conducto. Y como último parámetro tenemos que la línea de energía a la entrada del sifón debe ser mayor a la cota de la línea de energía a la salida, definida mediante el análisis hidráulico que considere las pérdidas de energía por fricción por estructuras de entrada y de salida por caminos de esta dirección. Para finalizar, tenemos el siguiente ejemplo, del cual nos dice, para el sifón que se ha proyectado en el sistema de riego de sección circular, se ha decidido construirlo con una tubería de fierro dúctil. Las secciones del canal a la entrada y la salida son rectangulares. Esto quiere decir que tienen las mismas dimensiones y también tiene la misma pendiente, que es de 0,048. En consecuencia, tendrá el mismo tirante y la misma velocidad. También nos indica el problema que en el sifón debe garantizar la máxima velocidad planteada, que debe ser de 3,12 metros sobre segundo, y la densidad del agua es de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y nos da también la longitud del sifón, que es de 435,27 metros. A su vez también nos dice que a la entrada y salida de la tubería de presión, la velocidad con la que discurre el tipo de flujo por el canal rectangular de dimensiones de 1,22 metros de solera y 0,61 metros de tirante, tiene las siguientes características, las cuales están mostradas en las imágenes. También tenemos las dimensiones de la rejilla.
Bueno, el ejercicio nos pide determinar si la cota de salida del sifón propuesta no presenta problemas pues a la salida de este sifón, y también nos pide determinar el régimen de flujo que se presentará a la salida. Bueno, para esto nos dan los datos de caudal, nos da pues del sifón nos tenemos la cota de entrada y la cota de salida. De la tubería tenemos la rugosidad y pues la longitud a la que se va a ubicar el sifón. Del canal tenemos la pendiente del canal, la velocidad, la densidad del agua, el ancho del canal y el tirante. Bueno, para solucionar nuestro problema, primero vamos a determinar las características del sifón. Lo primero que se debe hacer es calcular la diferencia de alturas entre cotas. Seguimos con el cálculo del diámetro de la tubería, el cálculo del área de la tubería, el cálculo del perímetro mojado, el cálculo del radio hidráulico. Pues para comprobar si nuestro diseño nos va quedando acorde, calculamos la velocidad, la cual nos da la misma, que es de 3,12 metros sobre segundo. Como el ejercicio nos pide determinar el régimen de flujo, bueno, se calcula mediante el número de Reynolds, el cual nos arroja un valor mayor a 4000, lo cual nos indica que es un régimen turbulento. Bueno, el siguiente paso es el cálculo de las características del canal al ingreso del sifón. Para esto calculamos la velocidad de ingreso, que es caudal sobre área, y nos da un valor de 1,85 metros sobre segundo. También determinamos el número de flow para saber el flujo que va a tener, y nos arroja un flujo subcrítico. Bueno, como siguiente paso, tenemos que se va a hacer el cálculo de las pérdidas de carga. Primero se va a hacer la pérdida de carga a la entrada del sifón. Estos para determinar las pérdidas por fricción que se van a tener, y se realiza mediante la ecuación de la energía. Bueno, para esto se va a calcular la altura mínima de ahogamiento a la entrada. Para esto tenemos tres ecuaciones que se van a estar comparando sus resultados para hacer un promedio entre estas y hacer una comprobación entre la altura mínima de ahogamiento. Tiene que ser menor a la altura de entrada que nos da el ejercicio, dividida en dos. Entonces, pues aquí se hace la comprobación donde verificamos que pues es menor, y entonces esto quiere decir que el diseño está bien. Bueno, se realiza la pérdida de carga a la entrada. Seguimos con la pérdida de carga a la salida del sifón, donde se hace el mismo procedimiento anterior, eh, y se hace la verificación, donde, como vemos, esta altura mínima es menor a la altura que nos da, a la altura de salida pues que se tiene en el sifón. Esto nos quiere decir que el sistema está ok, y se tienen que hacer las pérdidas por carga a la salida. Bueno, también es importante hacer el cálculo de pérdidas por rejilla, donde ahí se va a obtener la relación del área neta sobre el área de la tubería para poder avanzar con los cálculos. Para esto se debe calcular el coeficiente de pérdidas de la rejilla, que es una constante K, que nos da un valor de 0,1527. La velocidad neta entre el área de la rejilla se va a calcular pues como caudal sobre área, donde esta va a ser el área neta. También tenemos que calcular las pérdidas de la rejilla con la constante K que ya calculamos. También se debe calcular la pérdida de carga en entrada al ducto, donde esto se va a calcular con una constante KE que ya está establecida. Esa está establecida según esta tabla, y se utiliza el valor de 0,023 para una entrada de arista ligeramente redondeada. Seguimos con la pérdida de carga por longitud, donde vamos a tener una constante F, que es la transición de salida descubierta por flujo. Bueno, después de esto vamos a calcular las pérdidas por cambio de dirección. Bueno, para la anterior también se deben calcular estas pérdidas, pero con el coeficiente de rugosidad relativa, tomada de la tabla de las tuberías de cero usada por los valores de Hazen-Williams. Se realiza la pérdida de carga por cambio de dirección. Esto quiere decir por la implementación de los codos con un coeficiente de 0,25, el cual pues este es un coeficiente común para los codos. Se tiene que determinar el ángulo al que se van a
a instalar. Entonces esto se determina este valor mediante la relación del ángulo sobre 90 grados. Esto, la raíz de este valor. Entonces, para finalmente poder calcular nuestras pérdidas por los accesorios que nos da el valor de 0,10. Finalmente tenemos que hacer la sumatoria de todas las pérdidas que encontramos en nuestro sistema, teniendo el valor de pérdidas de 5,67. Para esto se tiene que hacer la comprobación, donde tenemos que la diferencia de cotas tiene que ser mayor a a las pérdidas totales que se tienen en el sistema. Si es así, nos quiere decir que el diseño está bien, que está ok, y se debe hacer la comprobación de la cota mínima de salida, pues la cual nos indica que no se presenta ningún problema en el proyecto. Y gracias.